El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ya cuenta con su figura clave para las próximas elecciones presidenciales del año 2014. Se trata de Óscar Iván Zuluaga, quien fue elegido como el candidato único del uribismo a pesar de una larga jornada y algunos problemas de logística que se presentaron en la convención del movimiento Uribe Centro Democrático el pasado sábado. A pesar de que el favorito de una lista de 3 opciones era Francisco Santos, Zuluaga demostró ser el favorito entre sus delegados y ahora enfrenta el reto de ser el próximo presidente de la República. El uribismo tiene candidato presidencial. Entregamos en sus pulcras manos esta batalla. Y necesitamos. Durante 2 días, 1.340 delegados del movimiento Uribe Centro Democrático se reunieron en la capital colombiana y escogieron entre Francisco Santos, Carlos Olmes Trujillo y el vencedor Óscar Iván Zuluaga al abanderado del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, para las próximas elecciones presidenciales del 2014. Ante este resultado, algunos quedaron atónitos, debido a que muchos daban como ganador a Francisco Santos, por sus 8 años como vicepresidente en el gobierno de Álvaro Uribe, su lealtad al exmandatario, ser el precandidato más mediático y porque su campaña para ser elegido la realizó desde adentro del movimiento para obtener el respaldo de la mayoría de los delegados. Zuluaga, quien se desempeñó como ministro de Hacienda de la Nación, además de concejal y alcalde de su pueblo natal, Pensilvania, en el municipio de Caldas, ubicado en el centro del país suramericano, contó contra todo pronóstico con el apoyo del movimiento Centro Democrático y por supuesto del exgobernante Álvaro Uribe, tras recibir un total de 56% de los votos. Nosotros no reconocemos sino un enemigo de Colombia, el terrorismo. Estudios de opinión registraban con menos del 10% la intención de voto a favor de Zuluaga y además, según algunos analistas, el político no es un personaje que tenga mucha empatía con la ciudadanía, pero a pesar de ello sorprendió a la opinión pública al ser elegido. Zuluaga, quien lleva solo 2 días como candidato presidencial, ya asegura que sueña con ser el presidente de todos los jóvenes y traer nuevos cambios en materia de seguridad y educación al país. Expertos aseguran que a pesar de ser un hombre de gran formación, tiene que recorrer la calle para que pueda crear empatía con la gente y volverse más carismático, como lo es el propio Uribe, quien aún cuenta con gran aprobación de la ciudadanía. Suma la Noticia está con los protagonistas. Me acompaña Óscar Iván Zuluaga, recientemente electo candidato presidencial por el movimiento Uribe Centro Democrático. Zuluaga es economista de profesión, se ha desempeñado además como ministro de Hacienda, entre otros cargos públicos. Bienvenido esta noche, doctor Óscar Iván, y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Jesús, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia en el continente americano. Complacido de estar en este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar venir. Han pasado ya unas horas y obviamente le tengo que preguntar cómo se siente, cómo ha asimilado esa responsabilidad que a partir del sábado le ha quedado en sus hombros, la de llevar el uribismo, el movimiento de Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, en sus hombros para esa contienda electoral del próximo año, el 2014. Estoy muy contento, por supuesto. Como usted lo dice, es una responsabilidad muy grande. Ser el candidato del uribismo es algo muy importante para todos los colombianos y yo diría para Latinoamérica, porque la obra del presidente Uribe ha trascendido Colombia y ha permitido llegar a muchos otros países de América Latina. Pero me siento muy comprometido porque tuvimos un proceso durante 2 días que nos permitió salir fortalecidos. Fue un ejemplo, yo diría que una fiesta de la democracia, la convención del uribismo. Durante 2 días, 1.300 delegados estuvimos discutiendo sobre los problemas del país, nuestra preocupación siempre el ciudadano, cómo buscar soluciones a su problemática. Y después de ese ejercicio, yo logré obtener con una mayoría amplia la nominación como el candidato único del uribismo a las elecciones presidenciales. Si revisamos la prensa local en Colombia, el día siguiente, domingo, y el día lunes, inclusive ayer, se hablaba un poco y había creado un poco una versión de que no era transparente la elección. ¿Por qué surgió esa versión de que no había sido transparente la elección? El proceso no solo fue transparente, sino garantista. Una participación masiva, 1.300 personas de todo el país, todos los departamentos, sectores sociales, económicos, políticos, presidida por el presidente Uribe, con un tribunal de garantías
de unos colombianos muy ilustres, al frente del cual estaba el doctor Fabio Echeverry Correa, un colombiano muy destacado y muy apreciado y respetado por todos los colombianos. Y lo más importante, todos los convencionistas pudieron votar, y para votar tenían que identificarse con su cédula, que debería corresponder a su nombre. Esa era la mayor garantía. Se dio todas las opciones para que quienes tenían algunos problemas, que los hubo, de logística y organización, se pudieran resolver con total transparencia, con total claridad. Es un evento que creo es un ejemplo para el país, en el sentido de que se discutió por primera vez a partir de programas. Ganó el que mejor interpretó los programas del uribismo, el que mejor se compenetró con todos los delegados y el que puede representar de la mejor manera las propuestas del uribismo para recuperarle el rumbo a Colombia, para que Colombia vuelva a pensar en grande. Eso fue lo que se escogió en la convención del pasado fin de semana. Si yo le pregunto, doctor Oscar Iván, por el uribismo unido en torno a su nombre, ¿es una realidad en este momento hoy en día? ¿Por qué se lo digo? También porque revisamos lo que la prensa local señalaba días previos, una posible división o fragmentación entre Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga. Ya pasó la convención, ya es un hecho que usted es el candidato del uribismo. ¿Está el uribismo unido en totalidad en su nombre? Sin lugar a dudas. Somos un proyecto colectivo. Aquí nuestro interés son los millones de colombianos, los problemas de seguridad, la falta de educación de los jóvenes, los problemas de los trabajadores que no tienen casa propia, la dificultad de los pacientes para tener acceso a buenos servicios de salud, el diálogo regional, la crisis del sector agropecuario. Estamos unidos para darle solución a los problemas de los colombianos. Esa es la fortaleza de nuestro proyecto político, que siempre estamos pensando en el ciudadano, en el colombiano, cómo construir un país de más oportunidades, un país de más seguridad, un país que cree oportunidad para los jóvenes. Ese es nuestro compromiso. Por eso vamos a ganar la elección presidencial, para que Colombia nuevamente con el uribismo piense en grande, para volver a trazarle un camino cierto a Colombia y no lo que hoy vivimos. Un país con pesimismo, con desesperanza, porque el gobierno Santos fracasó, se hizo elegir con unas ideas y está gobernando con otras, y le ha entregado la agenda del país al terrorismo de las FARC en La Habana. Si le puedo preguntar por Carlos Holmes Trujillo, el exprecandidato que estaba con usted en esta contienda, él ha aceptado la jefatura de debate. Francisco Santos no ha aceptado en este momento ser parte de su campaña, y se ha hablado inclusive que el presidente Uribe quisiera que uno de los dos, o Carlos Holmes o Francisco Santos, asumieran la presidencia del movimiento político. Yo lo dije la noche del sábado y lo reitero nuevamente. Yo necesito que el liderazgo, la inteligencia de Francisco Santos y Carlos Holmes me ayude para poder ganar la presidencia y luego para poder gobernar. Son personas muy valiosas, son colombianos destacados, han hecho un trabajo político y lo hicimos de manera simultánea recorriendo todo el país. Somos un trabajo en equipo. Es normal que surjan dificultades, hay que darle un poco de tiempo para que las cosas se puedan organizar adecuadamente, pero toda la voluntad y la disposición para trabajar por los colombianos, con ellos, con todos los líderes del uribismo y con todos los colombianos que se identifiquen con estas propuestas políticas. Esta es una propuesta abierta a todos los colombianos que coincidan en la defensa de la seguridad, en la defensa de la soberanía de Colombia, en la educación de los jóvenes, en el sector agropecuario y su recuperación para que Colombia logre la paz. Yo lo he dicho, la paz de Colombia está en el sector agrícola, está en el campo. La paz de Colombia no está negociando con el terrorismo de las FARC en La Habana. ¿Con quién se ve en esta carrera? Vienen 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses de carrera presidencial dura, y va a tener obviamente contendores. ¿Con quién se ve usted? ¿Con Juan Manuel Santos o con Germán Vargas Lleras? Estoy preparado para derrotar a Santos, para derrotar a Vargas, para ganar las elecciones presidenciales, porque esta es una propuesta que interpreta a Colombia de una manera adecuada, que le da respuesta a las dificultades que hoy tiene el país. Esta es una propuesta que permite nuevamente recuperar la esperanza, la ilusión, el optimismo de los colombianos que se ha ido perdiendo y que lo habíamos tenido durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe. Es una propuesta ganadora y me he preparado para ser el próximo presidente de los colombianos. ¿Usted ve a Juan Manuel Santos reeligiéndose? Pues ¿presentándose por lo menos a la reelección? Es una decisión que él tendrá que tomar, es una decisión que a él le corresponde. ¿La reelección es un premio o un castigo si alguien lo ha hecho bien o mal? Ojalá él se lance para que en el debate electoral Zuluaga versus Santos yo pueda trazarle cómo es que se construye un país pensado en grande, cómo es que se recupera la seguridad, cómo se establece un diálogo social que se ha perdido, cómo se vuelve a las regiones ante un gobierno centralista. Sería muy interesante ese debate de cara a los colombianos. Mucho se ha hablado de que el presidente Uribe
estando en el Congreso, como podría suceder, como es casi un hecho que suceda, sacando una votación inmensa en las elecciones al Congreso el próximo año, el presidente Uribe desde el Congreso, y si usted llega a la presidencia, se dice por parte de analistas que uno lee todo el día, ellos aseguran que va a manejar ese el presidente Uribe desde el Congreso al país. Mire, Jesús, este es un trabajo en equipo. Qué bueno para Colombia, que haya trabajo en equipo alrededor de unas ideas. El presidente Uribe desde el Senado de la República y Óscar Iván Zuluaga desde la Presidencia de la República. Yo conocí al presidente Uribe hace 15 años, desde que era gobernador de Antioquia. Y le he dicho, presidente, usted ha sido un buen maestro, yo soy un buen alumno y aspiro a ser mejor presidente que usted, porque el buen alumno tiene que superar. Hoy Colombia tiene otras realidades. Yo le he dicho a los colombianos que un gran énfasis es los problemas de los jóvenes, que la seguridad nos tiene que servir para construir un país donde los jóvenes reciban una educación de calidad, donde todos los bachilleres de Colombia, sin excepción, puedan ir a la universidad y a una carrera tecnológica de calidad, donde los trabajadores colombianos puedan tener acceso a la vivienda, con una propuesta innovadora, reducirle el impuesto a las empresas, para que ese impuesto vaya al bolsillo de los trabajadores, se constituyan una prima de vivienda y puedan tener casa propia. Esas son propuestas ambiciosas de volver a mirar a Colombia desde lo regional y lo local. Colombia es un país de ciudades y de regiones, sí, y yo quiero representarlas. Doctor Óscar Iván, en la vicepresidencia ya se han empezado algunas opciones. ¿Van a esperar ustedes a los conservadores? ¿Ven ustedes viable una alianza con los conservadores en Colombia o ya tienen algunas opciones planeadas? Los hemos invitado ya desde hace varios meses, desde el mes de agosto. Le planteamos a los conservadores que han sido unos aliados naturales de este proyecto político. Nos ayudaron a gobernar en los 8 años del presidente Uribe y nos interesa mucho hacer alianza con ellos y con fuerzas políticas que se sientan identificadas con la defensa de estas tesis, de estas propuestas, porque la política tiene sentido cuando es alrededor de propuestas que le solucionen los problemas a los ciudadanos, que construyan un país de más oportunidades, donde se reduzcan las brechas y las diferencias sociales. Estamos abiertos, estamos dispuestos a discutir con otras fuerzas políticas y nos gusta mucho la idea de sentarnos con el Partido Conservador. ¿Una mujer, un hombre en la vicepresidencia? Vamos a ver, no se puede anticipar todavía ello, hay que esperar cómo se va desarrollando toda esta actividad política. Ahora lo importante es recorrer el país para ganarnos la confianza y el corazón de los colombianos, para que desde el uribismo Colombia vuelva a pensar en grande. Doctor Óscar Iván, hay un tema que ha sido muy polémico y es la relación con José Obdulio Gaviria. Durante la precandidatura, usted hizo un comunicado público donde decía que se retirara el nombre de José Obdulio Gaviria, ¿cierto? ¿Qué ha pasado horas después? ¿Qué ha pasado con José Obdulio Gaviria horas después de que usted quedó elegido como candidato? La convención ya dio un mandato claro, ratificó las listas al Senado y a la Cámara. Vamos a trabajar de manera conjunta para que esas listas sean ganadoras. Vamos a recorrer el país con las listas al Senado y en la Cámara defendiendo estas tesis para que el uribismo, el Centro Democrático, sea la primera fuerza política en las elecciones del Congreso de la República.